gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz.
gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, gracias por conectarse a este servicio en línea de la Iglesia Cristiana C3, Comunidad Camino a Casa. Sean todos bienvenidos. En estos tiempos difíciles debemos estar revestidos de la armadura del Señor, firmes en el Señor. Por ello los invito en este momento a que abran sus Biblias en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículos 10 al 18. Ahí donde están, por favor, si pueden abrir sus Biblias para que lo leamos juntos. La palabra de Dios dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, ahí en este momento, ahí donde están. Por favor, si tienen una necesidad específica, alguna necesidad especial, ya sea física, financiera, espiritual, económica, la necesidad que tengan, pónganla en las manos de Dios y oremos para que sean escuchadas en el cielo. En este momento, unánimes, les invito a que cierren sus ojos y oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre.
Te damos las gracias, Señor, por un día más de vida que nos concedes. Gracias, Señor, por este servicio que permites que se realice, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor, por la palabra que traes hoy a través de tu siervo, Padre amado. Permítenos prestar oídos y estar atentos, Señor, que sea una palabra que nos fortalezca, una palabra que nos edifique, que nos alimente y que podamos obedecer, Padre amado. Gracias, Señor, por las alabanzas que te ofrecemos en este día, Señor. Son una ofrenda para ti, Señor bendito, y sean dignas de ti, Padre, sean en el cielo escuchadas. Te pido, Señor, también por las necesidades de mis hermanos que están poniendo en tus manos, Padre mío. Por favor, escúchales, Señor. Te ruego que sean atendidas, Señor, y que nos des paciencia para esperar tu respuesta, Padre amado. Gracias por todo y ponemos este servicio en tus manos. Te damos la gloria y la honra en este momento. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, muy buenas tardes a C3 Comunidad Camino a Casa. Yo soy Rick Galbraith, yo soy uno de los pastores aquí en C3 y queremos esta tarde alabar al Señor a través de la música, a través de cantar canciones. Y si estás en tu sala, si estás con familia, si estás solo, pues siempre Dios está con nosotros y tenemos el privilegio de estar en su presencia. Y pues esta tarde queremos darle toda la gloria y toda la honra. Es casi imposible que aquí estamos en la semana 15 de tener servicios en línea, pero qué increíble que podemos siempre vernos, estar juntos para alabar, para escuchar la palabra de Dios, para pasar tiempo juntos. Antes de empezar, vamos a orar. Jesús, gracias porque estás aquí. Padre, gracias porque eres un papá bueno. Espíritu Santo, gracias porque nos das la fortaleza, el poder, la habilidad de caminar contigo, de caminar con Dios. Señor, llénanos con tu paz, llénanos con tu pasión, llénanos con tu gozo. Y oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, date Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, date Jesús. Cuán glorioso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató.
Date Jesús, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Date Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Date Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Date Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Date Jesús. Así es, Jesús, te damos toda la gloria. Gracias porque no importa dónde estemos, tú estás en todos lugares y no podemos huir de ti, no nos podemos esconder de ti. Gracias, Señor, gracias porque nos amas tanto. Señor, queremos seguir alabándote, dándote toda la gloria y toda la honra, declarando que eres santo. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Arcoíris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibo honor y gloria, poder y majestad. A ti el único Rey. Santo, 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 Dios Todopoderoso.
tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte inagotable, tu misterioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres santo, tú eres digno. Jesús, tú eres todopoderoso, eres todo lo que necesitamos, Señor. Amén. Amén. En este momento vamos a seguir alabando a Dios con las ofrendas. Son para seguir provenido para los ministerios, para las despensas, etc. Puedes depositar en la cuenta que aparece en la pantalla o pasar a la iglesia los martes también. Si tienes necesidad de una despensa, podrías pasar los martes entre las 10 y las 11. Te esperamos. Voy a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre Celestial, hoy traemos nuestras ofrendas de lo mejor de nuestros ingresos y nuestra producción. Hemos aportado una porción de nuestras ganancias en la proporción con la que tú nos has prosperado. Mira con agrado lo que te ofrecemos en este día. Hemos prometido con nuestros labios que te serviremos por ello. Te traemos voluntariamente nuestras ofrendas. Comprendemos que este es el momento solemne para ti. Tratamos con reverencia lo que hoy te entregamos, Dios. Danos la gloria debida a tu nombre. Gracias por afinar y purificar nuestras vidas, porque hoy comprenderemos que estas ofrendas se ofrecen en justicia a tu grandeza y a tu soberanía. Que sea grato a ti la manifestación de nuestra oración. Damos la gloria debida a tu nombre por las ofrendas y venimos a tu presencia. Te adoramos, oh Señor. Hoy nos gozaremos por haber contribuido con nuestras ofrendas voluntarias, porque con corazones íntegros hacemos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues ya sabemos, viendo la Biblia, que Dios nos hizo para estar en comunidad, no para estar solos, sino para estar en comunidad. Pues en este momento, para poder amar a los demás, especialmente para poder amar los más vulnerables, pues nos quedamos en casa. Y es difícil. Sí, es difícil, pero una de las cosas que he visto es que aún con la distancia, aún con la cuarentena, estamos viendo formas creativas en las cuales las personas, las iglesias, los hijos de Dios están juntándose, mostrando comunidad. Y en este momento les queremos mostrar un video. Y es un video en inglés. Pero es algo increíble que hay personas, unos sí son
líderes de alabanza, otros solo son personas de las iglesias y son de las iglesias de la Alianza en Canadá. Y la canción hace la pregunta, ¿es digno? Hablando de Dios, ¿es digno? Y sí, Dios siempre es digno. Y aunque la letra esté en inglés, pues esperamos que puedes sentir la comunidad y reconocer que somos parte de algo más grande. Y no solamente de la alianza, sino somos parte de la iglesia de Cristo que existe en casi todas partes. Y cuando todavía no existe, pues nuestra meta, nuestra pasión es la pasión de Dios para alcanzar a todo el mundo hasta los confines del mundo. Do you feel the world is broken? We do. Do you feel the shadows deepen? We do. Do you know that all the dark won't stop the light from getting through? We do. Do you wish that you could see it all made new? We do. Is all creation groaning? It is a new creation coming. It is. And is the glory of the Lord to be the light within our midst? It is. Is it good that we remind ourselves of this? It is. Is anyone worried? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slain. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy of this? Does the Father truly love us? He does. Does the Spirit move among us? He does. And is Jesus our Messiah, hold forever those he loves? He does. Does our God intend to dwell again with us? He does. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's root and the Lamb who died to
El día antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el pensamiento que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Llegó a Simón Pedro. ¿Me vas a lavar los pies, Señor? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Después lo entenderás. Jamás permitiré que me laves los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Señor, entonces no me laves, solo los pies. Lávame las manos y la cabeza también. El que se ha bañado está limpio y no necesita lavarse, excepto los pies. Y ya están limpios. Pero no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y volviéndose a sentarse en la mesa, les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Me llaman maestro y señor. Y tienen razón, porque lo soy. Sí, yo, el señor y maestro, les lavé los pies. Ustedes deben hacer lo mismo. Les he dado un ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo que yo. En verdad les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor al que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo ponen en práctica. Hola hermanos, bendiciones. Estamos una vez más reunidos, disfrutando de la presencia de Dios, disfrutando de la oportunidad de alabarlo y adorarlo. Espero que ya cada día esté más cercana la fecha en la cual nuevamente estemos reunidos en el centro de fe, alabando y adorando a Dios. Pues esperemos que así sea y pronto podamos bendecirnos en persona los unos a los otros. Pues seguimos viendo en la palabra de Dios lo que es el Evangelio según San Juan. Vimos el domingo pasado con Rick el capítulo 12 y en este domingo vamos a ver el Evangelio según San Juan, capítulo 13, Vamos a buscar por favor en nuestras Biblias. Juan 13,
Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a leerlo a partir del versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 17. Vamos a orar primero, por favor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ella que es viva y eficaz, Señor, te pido que cumpla el objetivo con la cual tú la traes a nosotros en este día, Señor. Te pedimos que tu palabra siga siendo aliento al desesperanzado, Señor, siga trayendo ánimo al desanimado, siga trayendo sanidad a los enfermos, Señor, y luz para todos nosotros en medio de las tinieblas. Amado Padre, bendícenos, edifícanos y Espíritu Santo, ministranos a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que tú sabes que tenemos de ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Pues como vimos anteriormente, en esta reunión estuvimos contemplando, estuvimos apreciando el video de este capítulo 13 del Evangelio de Juan. Estuvimos viendo pues este suceso histórico tan importante y tan bonito de la vida de Jesús, dándole un gran ejemplo a sus discípulos y sin duda un ejemplo también a cada uno de nosotros. Vamos a leerlo ahora y nos dice así el versículo 1. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiende lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Qué bendición, ¿verdad? Y qué historia más interesante esta que acabamos de leer y apreciar en el video. Sin duda el Señor Jesús nos dio un gran ejemplo a cada uno de nosotros. Y más adelante pues vamos a ahondar un poquito más en esto, pero sin duda aquí vemos un gran ejemplo de amor por parte de Dios. Un gran ejemplo de humildad por parte de Dios. Dios sin duda siempre nos dio grandes ejemplos a nosotros. Dios sin duda siempre predicaba más que con las palabras, con los hechos, con su propia vida, con sus propias actitudes. Amor, 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 humildad vemos en este texto. Esta escena de los lavamientos, sin duda podemos aprender mucho de ella. Era una costumbre
Antiguamente, cuando una persona llegaba a un lugar de visita, ya sea por un lado que ellos mismos se lavaran los pies y luego entraran ya sea a la casa, ya sea el templo, o también era una costumbre judía que en ocasiones de cenas, de comidas muy formales, un sirviente de la casa fuera el que lavara los pies de los invitados. Y era el sirviente de más bajo rango dentro de esa casa. Entonces, sin duda, esto del lavamiento de pies era algo muy conocido. Antes que nada, recordemos que las personas en esa época en Israel, el pueblo judío, el calzado más común eran las sandalias. No eran tan común como hoy en día zapatos, tenis, botas, zapatos cerrados. Las sandalias eran los calzados más comunes de la época y como sabemos bien, las calles no estaban pavimentadas. Era pues tierra, era más desierto y sin duda las personas al andar de un lugar a otro con las sandalias se ensuciaban en gran manera los pies. Cuando llegabas a tu casa, cuando llegabas a un lugar al cual eras invitado, sin duda tus pies llegaban muy, pero muy sucios. Y imagínense por un momento Jesús rodeado de sus discípulos, estaban celebrando esta cena, que es la que conocemos nosotros como la última cena, donde Jesús comparte el pan y el vino con sus discípulos. Y entonces, en este momento en el cual ellos se encontraban compartiendo la cena, era una mesa que no es como la que pintó en su mural Leonardo da Vinci de la Última Cena, donde se ve una mesa alta, donde se ven ellos como sentados en silla, sino que las mesas eran mucho más bajas, las personas se sentaban sobre almohadillas y de esta forma en la cual ellos se sentaban, los pies quedaban hacia atrás. No se habían lavado los pies, no se menciona que se hubiesen lavado los pies, es por eso que Jesús toma esta iniciativa para darles un ejemplo. Ellos estaban con los pies sucios, ellos estaban sentados sobre las almohadillas, sin duda se estaban viendo los pies los unos a los otros, pero ninguno tomaba la iniciativa de lavar los pies. ¿Por qué? En primer lugar, pues nadie quería hacerlo. Como les dije, era algo que hacía el sirviente de menor o más bajo rango dentro de una casa. Nadie quería humillarse, por así decirlo, de esa manera, lavando los pies de sus compañeros. Sin duda, si Jesús lo hubiera pedido, ninguno de ellos hubiera dudado ni un segundo de lavarle los pies al maestro, pero lavarle los pies al maestro iba a implicar lavar los pies de los demás. Había que seguirse corrido. Entonces, nadie estaba tomando esta iniciativa. Según las leyes y tradiciones judías, un maestro no tenía derecho a demandar que sus discípulos lavaran sus pies. Ningún maestro tenía el derecho de exigirle a un discípulo, de exigirle a un alumno, tú lávame los pies. Las leyes y tradiciones judías no permitían esto, pero era aún más abominable, inconcebible, que un maestro lavara los pies a sus discípulos, a sus alumnos. Esto era mal visto. ¿Cómo es posible que alguien que era una autoridad, que alguien que era una eminencia, que alguien que era el lleno de cúmulo de conocimientos y enseñaba a los discípulos en las sinagogas y demás, se rebajara a tal grado de arrodillarse y lavar los pies de alguien? Entonces, así como no estaba permitido que un maestro exigiera que sus discípulos les lavaran los pies, menos todavía era probable, era aceptado que un maestro le lavara los pies a sus discípulos. Y nosotros sabemos la historia como la acabamos de leer. Jesús lavó
los pies de sus discípulos. Jesús no solamente era su maestro, Jesús no solamente era su Señor. Jesús, al hacer esto, estaba rompiendo con las leyes y tradiciones judías. Él por ningún momento le pidió a sus discípulos que lavaran los pies. Él tomó la iniciativa de algo que era inconcebible, de algo que no era aceptado. Él tomó la iniciativa de que, siendo el maestro y señor de ellos, le lavó los pies a sus discípulos. Pero más que maestro, ¿qué nos dice el versículo 3 del capítulo 13 de Juan? Dice: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Jesús era Dios mismo. Jesús es Dios mismo, creador del cielo y de la tierra, creador de todo el universo. El Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Jesús tenía toda autoridad, todo dominio, todo poder sobre cualquier rincón del planeta y del universo. Jesús sabía bien quién era Él y sin embargo no dudó ni por un momento. Él sabía que estaba cercano el momento de la cruz y Él quería dejarles un gran ejemplo de servir, un gran ejemplo de humildad a los discípulos. Era el momento de la cena, a lo mejor entre ellos hasta habían discutido para ver quién estaba más cercano a Él en el momento de la cena. Antiguamente, según la tradición, la persona más cercana a la hora de comer al rey, a un líder, a un gobernante, era la persona de más confianza, era la persona de cierta manera de mayor rango dentro de ese reinado y demás. Entonces, a lo mejor hasta había disputa entre ellos de quién se sentaba más cercano a Jesús para celebrar la cena de esta celebración de la Pascua. Y entonces Jesús, viendo todo eso, les quiso dar un gran ejemplo diciéndole: entre ustedes no va a ser igual, entre ustedes va a ser diferente. Y luego dice el versículo 4: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Antes de que le quitaran el manto para ser crucificado, recordemos que esto pasó en el momento de que lo torturaron y en el momento de la cruz. Antes de que le arrebataran el manto para crucificarlo, Jesús se quitó el manto por su propia voluntad y se ató una toalla para lavarle los pies a los discípulos. Siendo el gran Dios, miren qué gran actitud tomó ante sus discípulos y dándonos una gran muestra a nosotros. Un versículo muy similar a esto que acabamos de ver se encuentra en Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 11. Vamos a buscar en Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 11. Filipenses capítulo 2 versículo 5 nos dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Sin duda, leyendo Juan 13 y leyendo este texto, como que vemos un panorama más amplio, ¿verdad? Siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Verbo de Dios, el Verbo que decidió por su propia voluntad encarnarse. Jesús, siendo el Señor, no tuvo como poca cosa volverse siervo. Jesús, siendo el creador de todo cuanto existe, no dudó ni por un solo segundo hacerse hombre, rebajarse a la condición de hombre. Sin duda, un gran ejemplo. Y se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier tipo de muerte, sino la muerte de cruz. Todo por amor a ti, todo por amor a mí. No dudemos ni por un solo segundo que hay un Dios que nos ama. Si a veces te sientes solo, si a veces te sientes desesperanzado, si a veces te sientes abrumado por todo lo que estás viviendo, por todo lo que estás pasando, has sido defraudado muchas veces en la vida, te han lastimado muchas veces en la vida y crees que el amor no existe, déjame decirte que el amor existe en Dios, porque Dios es amor y Dios te ama tal y como eres. Dios abre sus brazos a ti para que corras a Él tal y como eres, tal y como estás. No dudes ni por un segundo del amor de Dios. Jesús se humilló haciéndose hombre, siendo Dios, haciéndose hombre, siendo obediente hasta la muerte de cruz, y fue exaltado, porque sabemos que al tercer día resucitó y se reveló con gran poder y con gran gloria sobre todo cuanto existe, y ante su nombre se dobla toda rodilla, ante su nombre retrocede todo demonio. En el nombre de Jesús hay salvación, en el nombre de Jesús hay libertad para cada uno de nosotros. Jesucristo siempre trataba de enseñarles a sus discípulos sobre el liderazgo. Jesucristo siempre trataba de explicarle esto a ellos. Recordemos que en la época y hoy en día lo que se entiende por liderazgo a veces es muy diferente a lo que Jesús enseñó en su época y a lo que sigue siendo una gran enseñanza para todo líder, para toda autoridad en el tiempo presente que tú y yo estamos viviendo. Recordemos que antes lo que se creía que sería el Mesías era muy diferente a lo que en verdad fue. Sabíamos que las personas pensaban que el Mesías prometido, el Mesías profetizado siglos antes, sería muy similar a David como rey, un reinado poderoso como lo fue en su tiempo el reinado de David, un rey guerrero como lo fue el rey David, que conquistaría. Pensaban que iba a librar a Israel del dominio del Imperio Romano. Pensaban que el pueblo de Israel se iba a levantar juntamente con él para rebelarse contra el Imperio Romano, para ser libres del Imperio Romano y nuevamente posicionarse Israel como en los tiempos de David se posicionó. Sin embargo, Jesús sabemos que traía un plan totalmente diferente, una mentalidad totalmente diferente. Los planes de Dios para su Mesías, para su ungido, eran muy diferentes a lo que tenía pensado el pueblo de Israel. Y por eso muchos creyeron que él no era el Mesías. Y el Señor Jesús, enseñando sobre el liderazgo en Marcos capítulo 10, versículo 42, lo vamos a buscar. Marcos 10, versículo 42. Nos dice así la palabra de Dios. Así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos,
y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dijo algo que hoy en día sigue sucediendo. Dice, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. ¿Cuántos no han visto a la autoridad abusando de su cargo? Yo creo que eso lo vemos muy frecuente. Vemos por las noticias cómo las multitudes se juntan a marchar, a protestar por una autoridad que abusa de su poder, que abusa de su rango. Sabemos que la autoridad está para poner orden, pero debe de saber hasta dónde llegar, debe de saber que hay límites, debe de saber que no debe abusar de lo que es la autoridad que le ha sido conferida. Y eso dice Jesús. Sabemos, y ustedes han visto, de jefes que oprimen a los súbditos, de oficiales que abusan de su autoridad. ¿En qué momento Jesús sometió a sus discípulos? ¿En qué momento Jesús abusó de su autoridad? Y si alguien tenía derecho era Él era Dios, Dios encarnado, y sin embargo nunca lo hizo. Pero entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes no debe ser así. Sabemos que dentro del reino de Dios, sabemos que dentro de la iglesia de Dios, los ministerios no son rangos, son funciones. Sabemos que no es más un pastor que aquel que es evangelista. Sabemos que no es más el que predica detrás del púlpito que aquel que acomoda las sillas en la iglesia, en el salón. Entre nosotros no es así. No hay rangos, hay funciones. Todos estamos puestos para servir a los demás. Y dice el Señor Jesús, y el que quiera ser el primero, deberá ser esclavos de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que quiera ser el primero, deberá ser el último. El que quiera ser el primero, deberá ser el siervo de todos. Qué bonito, ¿verdad? Y eso es la humildad, hermanos y hermanas. La humildad es cuando nosotros llegamos a entender que nada somos sin Dios, que nada tenemos sin Dios. Desnudos venimos y nacimos en este mundo y desnudos nos vamos a ir. Nada trajimos a este mundo, nada. Y lo que lleguemos a obtener en él, pues por gracia de Dios y de su mano lo recibimos, nada nos vamos a llevar tampoco. Cuando uno llega a ese convencimiento de que todo lo que tenemos es gracias a Dios, de que todo lo que tendremos es gracias a Dios por su amor, por su gracia, por su misericordia, no por un esfuerzo. Y claro que es bueno estudiar, claro que es bueno superarse, claro que es bueno anhelar una casa, un carro, una empresa, bienes materiales y demás. Y hay que esforzarse en la vida, por supuesto que sí. Pero aún todo eso que lleguemos a obtener en la vida no es por mucho o por poco que te hayas esforzado. Tienes que estar convencido que a Dios le plació dártelo, que a Dios le plació bendecirte. ¿Cuántas personas no hay que se han esforzado por muchos años y no lo llegan a obtener? ¿Cuántos no hay que nacen obteniéndolo? Ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. Todo lo que tenemos, todo lo que lleguemos a tener, de su bendita y misericordiosa mano, es que nosotros lo hemos recibido. Y eso es ser humildes. No mirar a los demás siempre hacia abajo, mirar a los demás
por iguales, no importa quién tú seas, no importa qué apellido tengas, no importa qué estatus o posición tengas en tu trabajo, por tus estudios, en una iglesia, por tu ministerio, en tu casa. Ante Dios todos somos iguales y Él está por encima de todos. Eso es la humildad. Ya para concluir, hay una historia de un papá que estaba caminando con su hijo por el pueblo, por su comunidad. Y mientras iban caminando, el papá le dijo a su hijo: a ver, quiero que me digas qué escuchas aparte del canto de los pájaros. Presta por un momento atención. Y el hijo pues guardó silencio mientras caminaba, abrió más sus oídos y dijo: papi, escucho a lo lejos a una carreta caminar. A una carreta, bueno, caminar no, a una carreta andar. Y el papá le dijo: ¿y cómo sabes que es una carreta? Y dice: pues por el ruido que hacen las ruedas mientras andan. Y dice el papá: efectivamente, es una carreta la que tú estás escuchando a lo lejos y es una carreta vacía. Y el hijo le comentó: y papi, ¿tú cómo sabes que la carreta está vacía si ni tan siquiera la estamos viendo? Y dijo: la carreta está vacía porque está haciendo mucho ruido. Cuando una carreta va con mucho peso, no puede hacer ruido. Al caer en un bache, no se puede levantar porque el peso no le permite. Sin embargo, mientras las carretas van vacías, como no tienen peso, no hay suficiente peso de carga, pues estas van rebotando mientras van andando. Mientras la carreta está vacía, hijo, más ruido hace. Y eso es la humildad. Una persona que habla mucho, una persona que presume mucho, una persona que alardea mucho, es una persona que tristemente está vacía por dentro. Está como una carreta vacía, ruidosa. Pero una persona que está llena por el peso de la gracia de Dios, una persona que está llena por el peso de la conciencia de que, Señor, de tu mano lo tengo todo, es una persona que va a andar callada en la vida. Hermanos, que el ejemplo de Jesús nos sirva a nosotros para anhelar cada día ser más como Él, no sentirnos superiores a nadie, siempre tener un corazón y un espíritu de servicio. Como dijo alguien una vez: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Que la gracia de Dios nos siga ministrando, que la gracia de Dios siga con nosotros durante toda esta semana. Vamos a orar. Gracias, Espíritu Santo, por Jesús. Gracias, amado Jesús, por darnos ejemplo siempre con tu palabra y con tu vida, Señor. Ayúdanos, Señor mío, a pensar como tú, a andar como tú, a tener ese espíritu siempre de servicio, a saber, Dios mío, que todo lo que somos es por tu gracia y que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor. Que estemos siempre dispuestos a servir a los necesitados, a apoyar a los que estén, Señor mío, necesitados de una palabra de ánimo, de una palabra de aliento, Señor. Bendícenos y sé con nosotros en todo tiempo, Señor, y que tu palabra sea con nosotros en esta semana y siempre, y síguenos ministrando, Padre. Si hay algún enfermo, Señor mío, en la congregación, si algún familiar o amigo de la congregación está padeciendo alguna enfermedad, Señor Jesús, sánalo, Señor. Tú la llevaste a la cruz, Señor. Tú la clavaste en la cruz y por tus llagas hemos sido sanados. Gracias te damos, amado Señor. Amén y amén. Gracias, Ezequiel, por este mensaje. Un mensaje poderoso, y es increíble pensar en Dios, pensar en Jesús como un siervo. Casi siempre somos muy egoístas, ¿no? Queremos lo mejor para nosotros o tal vez para nuestra familia. Pero el amor de Dios, lo que Jesús nos mostró, es que para amar a Dios, amamos a los demás y somos siervos a Dios
y a los demás. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú, yo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú, yo soy, Señor.
Una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Y sé que a veces estamos cansados del Zoom, de videoconferencia. Pero si quieres platicar un poco, si quieres orar juntos, si quieres pues compartir lo que está en tu corazón, ahorita nos vamos a ver en Zoom. Y si no tienes el enlace, estará en el chat, en el grupo de C3 de WhatsApp. Señor, gracias porque podemos confiar en ti. Señor, en esa semana que podamos ser tu iglesia, que podamos mostrar tu amor a los demás, a los que te necesitan, Señor. Señor, que estés con nosotros y que cada cosa que hacemos te glorifique, Señor. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén.